Afectuosos saludos a los televidentes de Televicentro, Canal 5 Quito, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Noticiero El Comercio TV. Hoy presentamos al economista Abelardo Pachano, que está con nosotros, de una reconocida trayectoria. Hoy queremos analizar la situación económica del país, la marcha de la economía ecuatoriana, a propósito de la presencia de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve, economista Pachano, esta situación? Buen día. Buen día, Miguel. En realidad es parte del proceso natural de evaluación del programa que tenemos convenido con los multilaterales. Como este es un programa de mediano plazo, a 3 años, cada 3 meses vamos a tener este proceso de evaluación de cómo se va ajustando la economía, cómo se van cumpliendo las metas, en dónde tenemos dificultades, en dónde las hemos cumplido y qué arreglos adicionales hay que hacer, porque no siempre las previsiones originales se las puede mantener en el tiempo, ya que cambian las circunstancias. Al cambiar las circunstancias, al haber otros factores que se introducen dentro de la gestión económica, hay que replantear esas metas, revisarlas, hacerlas más duras, hacerlas más blandas y llegar a un entendimiento para que el proceso continúe. De tal manera que hoy es la segunda misión que tenemos en visita, de un largo proceso todavía que viene para los próximos años. Por versiones oficiales está cumpliendo el Ecuador. Sin embargo, la observación que se ha hecho, economista Pachano, es que si bien estaríamos en el camino correcto, todavía el avance es muy lento. Sí, esa es la percepción general. Yo creo que hay una coincidencia en ese sentido de la crítica. Se quisiera ver más acción, una gestión de gerencia en las reformas que hay que ponerlas en práctica en el Ecuador con mayor vigor y con mayor claridad. Todavía hay inclusive interferencias dentro del propio equipo político y la organización del Ejecutivo en las decisiones económicas. Hay funcionarios que intervienen, que asoman con criterios que desnaturalizan un poco, por lo menos incomodan a la gestión del programa, de tal manera que sí, eso se siente en el Ecuador. Y como este es un programa que tiene una perspectiva larga y atravesamos por una situación de estancamiento, porque eso es absolutamente evidente y además es inevitable, este estancamiento también molesta mucho más porque no se ve que la perspectiva le va dando una salida un poco más, yo diría, clara al proceso económico ecuatoriano. Temas pendientes, las reformas tributaria, reforma laboral, ¿cuándo y en qué condiciones? A ver, el Ecuador tiene que reajustar buena parte de su base jurídica para acomodar al mundo moderno. En el campo de la competitividad, el Ecuador está muy atrasado. No es un país que sea competitivo, no es eficiente, la productividad no demuestra mejoras sustantivas. Pero esto no es un problema exclusivo del Estado, sino también del sector productivo ecuatoriano. En general es de la economía, claro, por supuesto. En parte responde a todo un lineamiento de política económica que se configuró hacia, yo diría, la primera mitad del siglo XX. Con motivo de la segunda reforma industrial y cuando estaba en auge y tenía una preponderancia muy fuerte en la discusión política la teoría marxista. De tal manera que la conceptualización de la política laboral tiene muchísimos rasgos de una política de enfrentamiento de clases, de lucha de clases y de protección exclusiva a los trabajadores, sin mirar que el trabajador, requiriendo una protección, también el inversionista requiere unas reglas de juego que le aseguren que los recursos que pone en riesgos pueden tener o van a tener los resultados que se buscan. Economista Pachano, ¿no estamos en un círculo vicioso? Por un lado, el sector productivo demanda mejoramiento de producción, productividad, para ir al mejoramiento de la competitividad, pero para ello se necesitan reformas laborales. Y el sector dirigencial de los trabajadores dice con su discurso,
dice no a esas reformas. ¿Ese círculo vicioso no impide finalmente el generar nuevas fuentes de empleo? A ver, yo, de lo que yo he escuchado a varios dirigentes sindicales, la posición de ellos no me parece una posición radical de oposición a lo que se está discutiendo. Me parece que ellos están en una posición de reflexión para poder encontrar una solución a este problema estructural. El Ecuador no genera suficientes fuentes de empleo. 1 de cada 3 ecuatorianos que están buscando trabajo lo consiguen. Los otros 2 se van al mercado informal, están en el subempleo o se quedan desocupados. De tal manera que en ese sentido, cuando uno mira la causalidad de por qué nos está ocurriendo aquello, uno encuentra varios elementos que juegan ahí. Uno de esos es la política laboral. Y ahí hay que modernizarlos a los derechos de los trabajadores. No es que hay que eliminarlos, Miguel, sino que hay que modernizarlos a los derechos. Sí, hay que darle los derechos adquiridos, porque ese es un fantasma que dicen, si no, de aquí hacia adelante. Claro, todos los trabajadores que ya están en este momento incorporados al sistema actual deben ser respetados en sus derechos como están estructurados. Ahora, quienes deseen voluntariamente cambiarse al nuevo sistema también deben tener esa oportunidad. Es decir, si miran, por ejemplo, que con el sistema actual ellos corren el peligro de una desocupación en edad madura por la existencia de una jubilación patronal mal diseñada, y pueden más bien obtener un beneficio de acumulación de un fondo de jubilación que sustituya al de jubilación, que le pertenezca a él durante toda su vida. Y que sí, no lo la famosa cuenta individual. La famosa cuenta individual. Debe tener derecho para poderlo hacer. Es decir, ese tipo de aperturas, ese tipo de modificaciones ayudan y ayudarán enormemente, porque además van a crear en el mundo de la relación laboral una regla muy clara de que las empresas tendrán costos laborales sobre todos sus trabajadores activos y no sobre los pasivos. Porque cuando las empresas se les carga con trabajadores pasivos que ya no producen, el problema está en que a los trabajadores activos se les está obligando a compartir un costo de aquellos que ya no están, de aquellos que no están trabajando, y están poniendo en peligro la viabilidad de esa empresa. En el mundo, no solo en el Ecuador, muchas empresas fracasaron por eso. Un ejemplo histórico es de Pan American, la famosa empresa de aviación de los Estados Unidos, que era el símbolo del transporte aéreo del mundo. Llegó a tener tal cantidad de jubilados que no pudo ser competitiva y desapareció. Y esos jubilados y sus trabajadores se quedaron inclusive sin el respaldo. Entonces, eso nos pasa en muchas empresas ecuatorianas. Cuando están cumpliendo los trabajadores 18, 19 años de trabajo, se los saca. Se les paga todos los beneficios, le pagan el despido y todo. Pero cuando están en 50 años, 45, 50 años de edad, volver a reengancharse es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces se hace un daño a la empresa, se hace un daño al trabajador. Ahora, economista Pachano, nos preocupamos, y está bien, de ese sector laboral que se quedó sin empleo, casi 400,000 durante el año y medio casi último, pero ¿qué de ese 60% que está fuera del mercado? Pero, claro, Miguel, cuando uno ve los números, ¿no? En el Ecuador, la gente en edad de trabajar son 12 millones de personas. Somos en total 17 y un poquito más. Y somos 12 millones que estamos en edad de trabajar. De los 12 millones estamos buscando trabajo, 8 millones y un poco más. Y están trabajando formalmente menos de 4 millones. Es decir, nosotros tenemos, mal contados, 8 millones de ecuatorianos que pueden trabajar y que o no buscan o no encuentran. Entonces hay un número enorme yo diría, de riqueza en términos de capital humano que lo estamos nosotros desperdiciando. Una parte, obviamente, no van a buscar trabajo porque son estudiantes o porque tienen condiciones particulares y no les interesa trabajar en estas condiciones, pero hay otra buena parte que han desaparecido del mercado porque ya definitivamente no encuentran oportunidad.
Entonces encontramos en todas las esquinas encontramos vendedores ambulantes, en todas partes encontramos gente que está promoviendo algún productito, alguna cosa de una manera realmente de muy baja productividad. A todos ellos hay que incorporarlos de una manera, yo diría, gradual, no hay otra manera de hacerlo, pero tenemos que hacerle atractivo al inversionista. La relación... ¿Darle seguridad jurídica? Claro, darles, y por el otro lado vamos a suponer, yo quiero hacer una empresa, Miguel, pero esa empresa tengo un riesgo de quebrar, de que no me vaya bien. Yo contrato trabajadores, pasa un tiempo, me va mal, yo tengo que cerrar la empresa, tengo que liquidar a los trabajadores y eso significa un costo enorme. ¿Por qué no creamos un marco jurídico en donde el capital y el trabajo juegan el mismo riesgo? Si es que la empresa le va mal, los dos pierden. El empresario pierde su capital y el trabajador... Por lo contrario, la empresa le va mal, se cierra la empresa y buena indemnización a los trabajadores. Claro, y como no le queda para eso, se genera todo un problema complicado de liquidación. Pero antes que eso, como el empresario sabe que tiene su obligación, mejor decide no hacer la empresa. Economista Abelardo Pachano, usted en su trayectoria fue gerente del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria. ¿Qué haría si estaría en un cargo de esos o el Ministerio de Finanzas y le dicen, a ver, las opciones son reducidas para la crisis económica? O alza el IVA o simplemente da una reducción drástica de personal en el sector público que tiene su incidencia social, o elimina los subsidios. ¿Qué haría, a ver, de las tres? Yo diría, Miguel, al problema hay que tomarlo de manera integral. Uno no puede individualizar el programa de ajuste fiscal. Lo primero que hay que hacer en el campo fiscal es restablecer las normas de manejo macrofiscal responsable que fueron lamentablemente eliminadas en el gobierno anterior. Es decir, se tiene que prohibir el déficit fiscal, se tiene que prohibir la utilización de los recursos que vienen del patrimonio público en gasto corriente, por ejemplo el petróleo, no puede usarse para gasto corriente. Se tiene que reducir la relación de gasto corriente, especialmente de trabajadores. Se tiene que racionalizar el número de empresas públicas. Se les tiene que obligar a que las empresas públicas tributen. Se tiene que hacer que las empresas públicas ofrezcan sus balances y ofrezcan resultados. ¿Todo eso avanzará para cubrir el déficit fiscal y para cumplir los compromisos enormes de la deuda, por ejemplo? No, ese es un camino, es una parte del camino. Hay que buscar esa es una parte del camino. La otra parte del camino es que los subsidios tienen que estar focalizados y tienen que ser temporales. En ninguna parte se recomienda en el mundo eliminar los subsidios. Lo que se recomienda es ir directamente a apoyar a los sectores que están en situación de peligro, que tienen dificultades. Hacerlo de manera directa, pero no al resto. ¿Por qué nosotros tenemos una política de subsidio a los combustibles que favorece a todo el mundo? Yo creo que, por ejemplo, ahí hay un tema, taxis. A los taxis hay que decirles, señores, el costo de los combustibles es del mercado, hay que ajustar las tarifas de ustedes. Que ellos tengan una tarifa que les haga que su negocio sea remunerativo. Pero nosotros no podemos jugar con los precios, porque si nosotros jugamos con eso los implicaría precios, eliminar parcialmente los subsidios. racionalizar. ¿Y el IVA? El IVA hay que jugarle con la estructura tributaria. Nosotros tenemos ahí un problema muy serio con el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas nos ha generado muchas dificultades en los flujos de capitales. Entonces uno tiene que mirar el tema, no solo del IVA, tiene que mirar el tema del impuesto a la renta. Tiene que mirar el tema del 15% de trabajadores. Como el 15% de trabajadores no se puede eliminar, que es un derecho adquirido, hay que bajarle el impuesto de la renta de las empresas para que resulte una carga mucho más racional y competitiva con lo que tienen otros países. Entonces, todo esto tiene que hacerse un paquete general. Subsidios, racionalización de tributos, reducción de gastos. Pero todo eso hay que plantearlo. Buena parte de eso está en el programa con el fondo. Buena parte del programa. Pero hay que cumplirlo. Pero claro, hay que cumplirlo. Bien, muchas gracias al economista Abelardo Pachano en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito. Muchas gracias. Volvemos y continuamos en la entrevista con el economista Pachano en Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital.